Vaya, vaya, vaya. ¿Quién diría que resucitaría una serie que había sido hundida en el pantano cenagoso? Una serie que había sido sobreexplotada, pero que había sido tan buena que aún hasta el día de hoy sus memes siguen resonando. Vamos a leerles El pequeño delfín que hacía. Y pensar que Los Padrinos Mágicos fue sin duda alguna una de mis series favoritas de la infancia, hasta que la sobreexplotaron de forma exagerada. Pero bien, vamos a ver, ¿de qué va todo esto? Sucede y acontece que recientemente salió un pequeño chiste de 3 segundos que literalmente rompió toda la internet. Podemos ver que al ser escaneados Cosmo y Wanda, se revela la forma verdadera de los padrinos mágicos que cumplen deseos a un niño, y resulta que esta forma es exactamente como los ángeles son descritos en el libro de Ezequiel, libro bíblico ubicado en el Antiguo Testamento. A partir de esto han comenzado un sinfín de números de teorías sobre la serie, sobre el poder del cosmos, al tener la forma de un trono y dentro de la serie poder cumplir deseos más poderosos, la actitud de Wanda al ser un poder o una virtud y querer ser más sobreprotectora, el hecho de decir que Jürgen o de estimar que es una especie de, como de San Pedro o quizás el líder de los ángeles como un querubín, el asunto de los antipadrinos que vienen siendo demonios o ángeles caídos y los pixies que vienen siendo el SAT. Y bueno, qué peor demonio que estos últimos, ¿verdad? En fin, esto desató entre los fans una gran cantidad de teorías y la verdad este tipo de cosas me parece un tanto divertido. Antes de hacer esto, mínimo me vi como 10 videos del tema reaccionando a las teorías desatadas por la gente y la comunidad. Y aparte me es imposible pues no hablar acerca de esto. No es ningún secreto que al igual que Butch Hartman, uno de los autores de la serie, el cual se sabe es creyente, o al menos es lo que he leído en internet, yo también lo soy. Por eso no tienes novia. Y les recuerdo que 2 de mis 4 cómics que he hecho hasta la fecha tienen temática bíblica, siendo la primera El camino llamado herejía y Dios no mató a tu hijo. Me ha fascinado el ver cómo mucha gente se ha sorprendido al conocer la verdadera forma de los ángeles descritos en la Biblia. Y aunque ese tema de la verdadera forma de los ángeles ya tiene un par de años atrás poniéndose de moda, donde comenzó una ola de videos hablando acerca de ese tema y sorprendiendo a muchos que tenían la idea que la Biblia hablaba sobre ángeles como seres humanos con alas simplemente, o incluso como niños o mujeres con alas, siendo así representados por pinturas del Renacimiento por la Iglesia Católica hasta nuestra actualidad. No obstante, aunque esta forma sí está representada en la Biblia, también vienen otras especificaciones de seres distintos a los típicos, entre ellos los que vemos en el libro de Ezequiel, los cuales en la nueva serie de los Padrinos Mágicos ha sido representada. Siguiendo el lore de los Padrinos Mágicos, y como estos han sido relacionados con las descripciones bíblicas, surge una pregunta que no he visto a nadie comentar, ni por asomo, ni por casualidad. Como vemos en la representación de la caricatura, Cosmo es un varón y Wanda es una mujer. De hecho, son un matrimonio. Bueno, estoy casado. La pregunta es, ¿hay ángeles mujeres mencionadas en la Biblia? ¿En el mundo espiritual existe el género femenino? Pero antes de contestar a esta pregunta, vamos a analizar de forma completa lo que sabemos de los ángeles. Si quieres conocer esta respuesta, quédate hasta el final del video. No te arrepentirás. ¿Por qué conocer esta apariencia angelical ha impactado a muchas personas? Creo principalmente que a muchos sorprendió esta representación de los ángeles por el poco conocimiento bíblico que se tiene o existe. Y no me refiero a la gente que no cree en Dios o que no suele ir a la iglesia, sino a veces los mismos feligreses no conocen absolutamente nada de la Biblia. Y esto te lo digo por experiencia propia. Exceptuando a teólogos y estudiosos de la Biblia que dicen conocerla, a veces te conoce más la Biblia un ateo que un cristiano. Y como a nivel popular y cultural, siempre se ha hablado de los ángeles en su forma humana, y al enterarse de esta descripción salida de un libro de Lovecraft o aparentemente de la serie de Evangelion, pues a muchos les ha sorprendido. Dicho esto, comencemos a conocer todo lo que sabemos sobre los ángeles en la Biblia. Primeramente conozcamos los ángeles y su clasificación. ¿Son ciertos los rangos que aparecen en internet o son meras especulaciones?
Bien, pues la palabra ángel viene del griego ángelos y en hebreo es malak, la cual significa mensajero en ambos casos. He aquí que muchos han especulado que los ángeles no se trata de una raza en específico, sino que se trata de una posición o ministerio que ejercen algunos en el reino de los cielos. La jerarquía angelical no viene especificada en la Biblia. Este rango que te voy a mencionar fue creado por Pseudo Dionisio Areopagita. La historia detrás de esto es un tanto interesante porque se desconoce el autor real, pero en su tiempo se lo atribuyeron a Dionisio Areopagita, el cual era discípulo del apóstol Pablo. He ahí que cuando se supo que Dionisio no era el autor real de esta jerarquía, se le agregó el término pseudo. Así que digamos que el siguiente rango que te voy a mencionar a continuación no es algo canónico del todo y aceptado por la iglesia o digámoslo así por la mayoría de las dominaciones cristianas y religiones abrahámicas. Solamente digamos que es un intento por ordenar e intentar aclarar el lore de los seres angelicales. Primeramente tenemos tres esferas divididas con tres clases cada una. Comencemos primero con la esfera más baja. La primera rueda es la que interactúa directamente con los seres humanos. Primero tenemos a los ángeles, que vendría siendo la unidad más baja y más mencionada en la Biblia. Trabajan como mensajeros y guardianes personales de algunos humanos. Arcángeles traen mensajes de suma importancia y directas de Dios. Miguel, Rafael y Gabriel están considerados en esta lista. Principados son encargados de proteger comunidades o ciudades enteras. Aconsejan e influyen en reyes y gobernadores de la tierra. Están asociados con la transición de poder. Luego tenemos una segunda rueda. Estas son los que se encargan de mantener en orden las fuerzas del universo. Primeramente tenemos a los poderes, que asisten en el gobierno del orden natural y son guerreros que luchan contra demonios. Están después las virtudes, se encargan de operar el mover del universo. Están asociados al ciclo de los planetas, los elementos, las estaciones, etc. Luego tenemos a los dominios, que son señores sobre los coros inferiores y la humanidad. Toman la iluminación de las jerarquías superiores y gobiernan el universo. Finalmente tenemos la primera rueda. Estos están al servicio directo de Dios, cuidan y alaban a Dios y protegen su gloria. Tronos representan la firmeza del amor de Dios. Ellos contemplan su poder y sus juicios. En cuanto a forma y apariencia, son los más distintos representados a los anteriores. Querubines, asignados para proteger lugares especiales, ellos contemplan la sabiduría de Dios, poseen 4 alas y 4 rostros, con 2 cubren sus rostros y con las otras 2 vuelan. Y serafines, son servidores del trono de Dios, alaban a Dios cantando, Santo, Santo, Santo. Ahora bien, como comento, muchos suponen que esta jerarquía demuestra la categoría de poder, es decir, entre más pertenezcas a una esfera más alta, más poderoso eres. Pero personalmente no creo que esto sea así. Más bien son como funciones que ejercen. Por ejemplo, el arcángel Miguel pertenece a este primer círculo, pero no por ello pienso que sea más débil a alguien de la segunda o tercera esfera, ya que él mismo rivalizó con Lucifer, aunque no es capaz de derrotarlo, o no fue capaz de derrotarlo. En Judas 1:9 se hace mención a esto. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Hay una traducción donde dice, ni siquiera el arcángel Miguel, dando a entender que él es un ser muy poderoso o de un rango muy alto en las esferas celestiales. Es decir, no porque alguien sea un ángel de la primera esfera, inmediatamente este es inferior o menos poderoso que un trono o cualquiera de otra clasificación. Y es que comento esto porque he visto a muchos hablando sobre las jerarquías y sobre todo dicen que Cosmo, el cual como dije la apariencia que le dan es la de un trono, y Wanda a la cual le dan la apariencia de un poder, en automático Cosmo es más poderoso que ella. Y a esto digo, no necesariamente. Para esto usaremos el mismo lore bíblico para entender quién es más poderoso que quién. Y vamos a citar Mateo 18 del 1 al 4. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos.
Como ven, nada tiene que ver si perteneces a una escala de rango o no. Y ahora vamos a analizar a Cosmo y vamos a ver si realmente es más poderosa que Wanda. Y tengo que decir que sí, pienso que Cosmo es más poderoso que Wanda, no tan solo por lo que vemos en la serie, donde Cosmo logra hacer deseos muchos más poderosos sin la necesidad de ayuda, y tampoco por la cuestión del rango o por la posición en la que se encuentra, sino porque, siguiendo la idea que leímos de Mateo 18, que aquellos que se humillan, aquellos que son como niños, son mayores en el reino de los cielos, vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Quién de los dos es el que más se humilla a sí mismo? ¡No! ¡Fuera! ¡Impulso de idiotez! ¿Quién es el más obediente y está sujeto? ¡Cosmo, haz algo! ¡No puedo! ¡Estoy casado! ¿Quién de los dos tiene más corazón de niño que el otro? Voy a llamarte Cindy. ¡Cindy! ¡Espera! ¡Cindy! ¡Fue tan pronto! Creo que en las tres la respuesta es Cosmo. Además, la personalidad alegre de Cosmo tiene mucho que ver con que sea un trono. Les recuerdo que los tronos están en la presencia de Dios. Su forma y apariencia están descritos en el libro de Ezequiel. En Ezequiel 1:16 dice lo siguiente: el aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus cuatro costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos de alrededor en las cuatro. Luego en Ezequiel 10:12 vemos la misma descripción. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor en sus cuatro ruedas. Esta descripción es la que corresponde a la imagen revelada en el episodio. Y el hecho de estar cerca de la presencia de Dios está expuesto al gozo y la felicidad que describe Salmos 16:11. Salmos 16:11: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En el libro de Daniel 7:9 se habla que un anciano de días, el cual se dice es Dios, está sentado en un trono. Ese trono tiene ruedas de fuego parecidas a la descripción de los seres en Ezequiel. En el libro de Génesis 21:6, Sara dice: Dios me ha hecho reír. Después de haber concebido a Isaac, pues según la historia, Sara no había creído en un principio, pero después sí, al recibir la promesa. Es decir, Cosmo, al estar expuesto a la presencia de Dios, está expuesto a un gozo y a una felicidad continua. A Cosmo todo le hace gracia. Mira. ¿Pudín? Ya lo dice el Salmos 30:11. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Y mi primer movimiento legal será el siguiente. También esto lo confirma el apóstol Pablo en Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que podemos asumir que Cosmo es un trono y está encargado de cuidar y cargar al anciano de días y continuamente está en su presencia. Es entendible que él tenga una personalidad mucho más alegre que el de todos los demás. Y el otro detalle es que no todos los ángeles son así. Es que es algo que he visto en muchos canales que han hablado de ese tema, donde muchos terminan asumiendo que todos los ángeles son así. Pero en la Biblia sí que vienen descritos muchas veces como seres humanos. Así que entremos a analizar este punto. Como dije en un principio, la palabra ángel no es necesariamente adjuntada a una especie o raza, sino más bien a un servicio que ejecuta. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, cada vez que se le escribe a una de las 7 iglesias, se dice: escribe al ángel de la iglesia. En esta ocasión no están refiriéndose a un ser espiritual, sino a un humano de carne y hueso. Es decir, se están refiriendo al pastor de esa iglesia. Es decir, si tú o yo o alguien más lleva un mensaje de parte de Dios, esa persona es un ángel. En Génesis, en la historia de Sodoma y Gomorra,
Los que entran con Lot son de hecho ángeles y se describen como seres humanos normales. En Hebreos 13:2 dice: ¿alguno de vosotros sin saberlo hospedaron ángeles? En Jueces 13:6 dice: y la mujer fue y se lo contó a su marido, diciendo: un hombre de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le preguntó de dónde era, ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Así que de hecho la mayoría de los ángeles son descritos como humanos normales, sin alas. Solo cuando se habla de querubines, serafines y arcángeles es cuando se les da la descripción de ángeles o de seres con alas. Ya vimos que la forma revelada de Cosmo es la de un trono. ¿Pero en qué parte de la Biblia se dice que hay ángeles en forma de espada con alas y un ojo? Bueno, pues realmente en ninguna parte. Lo más que llegué a encontrar es que esta forma está basada en el libro de Génesis, donde se dice lo siguiente. Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Este es el único pasaje que encontramos donde hace referencia a esta forma en la que es mostrada Wanda, pues en dicho pasaje habla de la espada como si tuviese vida por sí misma y no que es manejada por los querubines. Llegado a este punto, ahora sí vamos a abordar la temática importante. ¿Hay ángeles mujeres descritas en la Biblia? Pues en la doctrina cristiana la imagen femenina está casi eliminada, aún más en círculos protestantes. Al menos los católicos tienen a la Virgen María como Madre de Dios. Y es que muchos han asumido que en el ámbito espiritual los ángeles son asexuales o heteros sin géneros y sin reproducción. Pero vamos a ver varios puntos que confrontan esta idea y que me dejarán parado como un hereje. Pero bueno, yo no tengo la culpa que muchos no lean la Biblia. Así que primero analicemos el primer concepto. Te voy a presentar Hebreos 11:3. Y si hace poco no sabías que había ángeles descritos como anillos llenos de ojos, mucho menos ibas a saber que la Biblia también habla de que en el mundo espiritual hay seres masculinos y femeninos. Primeramente vamos a analizar Hebreos 11:3. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Comprendamos que si en este mundo vemos hombres y mujeres, también en el mundo espiritual, es decir, en lo que no se ve, hay hombres y mujeres. ¿Será muy difícil entender esto? Entonces, ¿por qué a los ángeles siempre se les describe como varones y nunca como mujeres? Bueno, eso no es del todo cierto y sí, hay una parte donde se describen ángeles mujeres. Zacarías 5:9. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Así que sí, señores, la Biblia sí habla de ángeles mujeres. Tal vez no abundan sus descripciones, pero sí que las hay. Además, la Biblia, en diferentes relatos, nos da varios indicios de que estas son reales. Por ejemplo, si analizamos el caso de los ángeles que se metieron sexualmente con mujeres humanas en el libro de Génesis, podemos asumir fácilmente una cosa. Los ángeles tienen órganos reproductivos. ¿Para qué iban a tenerlos si no tienen con quién usarlos? Por simple lógica, deben existir ángeles mujeres, como ya vimos en Zacarías 5:9. Así que bravo por los padrinos mágicos. Wanda es canónica. Espera, Parzival. Pero Cosmo y Wanda están casados y la Biblia dice lo siguiente. Mateo 22:30. Pero en la resurrección ni se casarán ni se harán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y vaya qué buena pregunta has hecho. Curiosamente, este pasaje es usado por las personas que creen y enseñan que no hay definición de género en lo espiritual. Y para resolver esto, primeramente hay que comentar que el pasaje no dice que no existen mujeres y hombres en el mundo espiritual, sino lo único que dice es que no se darán en casamiento. Así que si esto pudiese ser tomado como una falla con el lore de los padrinos mágicos, donde Cosmo y Wanda son un matrimonio en el mundo espiritual, o en este caso, siguiendo la lógica de la serie, en el mundo mágico,
Pero también podríamos refutar que en el mundo espiritual no existe tal cosa como el registro civil. Es decir, que las personas pudieran estar con aquella persona que amaron en vida, aunque no hay nada que los obligue a estar juntos. De hecho, si alguna vez te ha tocado leer o escuchar de aquellas personas que han tenido experiencias de ir al cielo, muchos de ellos describen haber visto o hablado con parejas en el cielo. Ahora que me acuerdo, la Biblia sí que habla de una boda. ¡Una boda! Y eso está en Apocalipsis, conocido como las bodas del Cordero, donde Jesús se casa con su iglesia. Qué increíble de todo lo que me ha hecho tener que hablar una caricatura. Impresionante. Creo que esto se salió de control, gente. Y eso que no entré a hablar de que el Espíritu Santo en la Biblia muchas veces tiene referencias femeninas. De hecho, se habla de que es una mujer, una madre espiritual. Y eso, mis estimados amigos, lo podemos dejar para otro día y hablar de temas que vienen en la Biblia que la religión no se atreve a hablar. Se despide su buen amigo Rema Parcival. Hasta la próxima.